Buenos días, mi nombre es Jesús Orel Domínguez Mérida, alumno del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. El presente trabajo es una actividad integradora de la subcompetencia 3 de la materia Derecho de los Pueblos Indígenas, impartida por el doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoz. El presente trabajo es acerca del desarrollo histórico de los pueblos indígenas. Voy a comenzar con citas muy breves de 3 libros que he leído acerca de los pueblos indígenas. El primer libro es del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. El segundo libro es de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y el tercer libro es de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. Entonces voy a comenzar por Las venas abiertas de América Latina de Guillermo Bonfil Batalla. Es México profundo, una civilización negada. Esta es una pequeña cita. Es una partícula histórica acerca de la violencia, maltrato, discriminación y negación sistemática. Dice así: el rostro indio de la mayoría indica la existencia a lo largo de 5 siglos de formas de organización social que hicieron posible la herencia predominante de esos rasgos. Tales formas de organización permitieron también la continuidad cultural. Esto fue resultado de la segregación colonial que estableció espacios sociales definidos para la reproducción biológica de la población india e inevitablemente para el mantenimiento correspondiente de ciertos ámbitos de su cultura propia. Esta continuidad ha ocurrido en el marco de la dominación colonial, con todas las consecuencias del caso. Un mestizaje biológico que con frecuencia fue producto de la violencia y una permanencia cultural que ha debido esquivar o enfrentar de diversas maneras las más variadas formas de opresión, imposición y negación. También, por otro lado, rescaté un pequeño artículo de las investigadoras Agustina Fomero y Carolina Artaza, que hablan a partir de la feminización de los pueblos indígenas, una línea de investigación de la doctora Karina Ochoa Muñoz. Y más o menos dice así la pequeña cita que encontré. Otra de las formas de discriminación y negación del indígena es por medio de la infantilización y feminización del indio, donde el principio básico de esta instrumentalización es a partir de que el indígena, como incapaz infante femenina, tiene que ser cuidado de los males externos para asegurar su propio bien. Pero dentro de este cuidado infantil feminizado también ocurrieron más violencia en contra de los indígenas, como lo exponen las autoras del artículo. Dice así: el mestizaje, símbolo de la construcción nacional en la mayoría de los estados latinoamericanos, es el resultado de la violación primera de los hombres blancos a las mujeres indígenas y negras. Esta violencia sexual es la base de la estructuración de nuestras sociedades y el cimiento de sus jerarquías de género y raciales. A partir de la combinación de estos factores se comprende la naturalización de la condición de subordinación de los sujetos de color. Ahora bien, también regresamos a lo que es el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, en donde encontramos documentados crímenes violentos, inclusive con grado de genocidio. Así lo indica el libro de Las venas abiertas de América Latina en su página número 35. Dice así: las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo plagas bíblicas, la viruela, el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos. Por acá tenemos un par de imágenes acerca de
la viruela principalmente, lo rescatado dentro de los manuscritos indígenas. Ahora bien, otro dato muy importante o interesante dentro del desarrollo histórico de los pueblos indígenas lo documenta Miguel León Portilla en su libro La visión de los vencidos, donde por medio de relatos rescatados de historiadores mexicas narran hechos vividos por ellos, sus familiares y sus amigos, lo cual da por lo menos un panorama general de la violencia de la incursión militar de los invasores. Ahora bien, en la siguiente imagen vamos a encontrar un pequeño cuadro resumen que obtuve a partir de la solicitud de la inteligencia artificial de Grok y me presentó los eventos de la represión y despojos realizados por el Estado mexicano en contra de pueblos indígenas. En este caso vamos a encontrar 3 represiones del siglo XIX. Está la represión de los yaquis, de los mayas y de los temochitecos, ¿sí? Esto más o menos fue en el tiempo de Porfirio Díaz, en el porfiriato, cuando se estaba empezando, después del golpe de estado de Porfirio Díaz y la instauración de su gobierno en el siglo XIX. Entonces, esta represión fue más que nada para el despojo de tierras fértiles, de los yaquis, de los mayos y de los temochitecos. Ahora bien, también vamos a encontrar ya de manera moderna otro tipo de representaciones de las exigencias de los indígenas por sus derechos. Y en esta lámina presento imágenes representativas del levantamiento armado de 1994 en Chiapas, donde podemos comprobar que a pesar de esfuerzos de instituciones internacionales por visualizar a los pueblos indígenas, parece ser que los esfuerzos no han sido suficientes. La invisibilización y la violencia han continuado. El 1 de enero de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde la mayoría de los muertos fueron indígenas. Para 1995, el 28 de junio, para ser exactos, en Aguas Blancas, Guerrero, ocurre una matanza de campesinos indígenas del estado de Guerrero. Para 1997, tristemente, en Chiapas, Acteal, municipio de Chenaló, matan a 45 personas en una iglesia. Fueron 18 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres. Aquí podemos ver imágenes acerca de tanto de la represión como de los ataúdes de las personas asesinadas en Acteal, y otra imagen aquí de la matanza en Aguas Blancas en Guerrero. Y no bastando acerca de esta represión y violencia sistemática en contra de los indígenas, también encontramos un hecho histórico bastante desagradable, tanto interna como externamente, porque habla de un desprecio fuerte, en donde no quisieran ver a ciertas personas, en este caso a los indígenas, desaparecerlos, ¿no? Entonces hablo acerca de lo ocurrido en 2014 en Iguala, Guerrero, en donde desaparecieron a 43 estudiantes indígenas, ¿sí? Y donde fueron asesinadas 9 personas y 27 personas heridas. Esta represión, esta desaparición, si nos damos cuenta en la fisionomía de las fotografías presentadas en esta diapositiva, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas conserva esos rasgos indígenas tal cual lo comenta Guillermo Bonfil Batalla en el extracto de la segunda lámina que les presenté. Quiero decir con esto que también fue un atentado en contra de los pueblos indígenas, porque la mayoría de los estudiantes dentro de estas escuelas rurales, normales rurales, a nivel nacional, es principalmente
ocupada por pueblos indígenas, muchas gentes indígenas. Ahora bien, no olvidemos que el Estado cada día ha hecho más evidente las cuestiones de violencia en Acteal, principalmente las formas en cómo ven a los indígenas, los ven como personas de poco valor desde la perspectiva materialista capitalista. Ya casi por último, aquí hay dos fragmentos de comunicados del subcomandante Marcos, comunicados y cartas del Ejército Zapatista, en donde transmiten su sentir y su dolor que han padecido a través de los siglos y la falta de justicia que les ha hecho por muchos siglos. Ahora sí, por último, dejé la mención de los esfuerzos internacionales y nacionales también. Cabe aclarar que fueron primero los esfuerzos internacionales y ha sido por medio de la firma de tratados y convenios económicos internacionales en donde el gobierno en turno ha aceptado firmar dichos instrumentos que comprometen al Estado mexicano a incluirlos en la Constitución y en las leyes mexicanas. Pues por su atención agradezco mucho. Esta es la finalización del trabajo. Muchas gracias.